vamos a un caso de éxito, donde lo nombró Claudia, la presidenta para Argentina de SAP, lo nombró el día de ayer. En este caso, lo van a presentar Adrián Iglesias, ejecutivo de cuentas de Process Technology, y el gerente de sistemas del grupo Flechabús, Germán Najera. El título de esta presentación es Process Technology, obviamente que es la consultora que lo, digamos, que lo coordinó el proyecto, perdón. ¿Cómo logró Flechabús realizar su conversión SAP a HANA durante la pandemia? Acá hay dos interrogantes que espero que se puedan dilucidar. Uno es por qué tomaron la decisión en una pandemia, en plena crisis, donde muchas de las personas están más cautas, más no hacer nada, a ver qué pasa y demás. Y tomaron la decisión, como pasó también al principio del día de hoy, ¿no? Donde tomaron la decisión en el medio de la pandemia hacer un cambio importante al respecto. Así que, Adrián, bienvenido, Germán, bienvenidos. Hola, bueno, muchas gracias, Oscar. Hola Oscar, gracias. Adelante ustedes, se ve perfectamente la presentación y se ve, Germán, por lo menos de la cintura para arriba estamos bien. Después para abajo, como siempre decimos, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Oscar. Estamos, como recién comentaste, vamos a presentar el caso de Flechabús, ver cómo hicieron la conversión a S/4HANA de manera remota en estas épocas de pandemia. Muchas gracias. Hola, Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Me alegro. La idea era, bueno, que nos cuentes un poquitito cómo fue la decisión y, bueno, en principio contarnos un poquito quién es el grupo de Ruder, ¿no? O sea, bueno, dale. Bueno, el grupo de Ruder, que básicamente todos lo conocen como Flechabús, es una empresa que tiene varias empresas distribuidas en todo el país, mueve cerca de 15 millones de pasajeros al año, tenemos cerca de 1.200, un poquito más de buses que están circulando por todo el país, hoy no, pero en la última temporada alta del 2019 sí, también empleados y agencias propias y terciarizadas que básicamente venden boletos de pasajes de media y larga distancia, y hoy también poniendo mucho foco en lo que tiene que ver encomiendas, ¿no? O sea, hoy en esta situación extraordinaria que estamos viviendo nos llevó a darle foco a algo que quizás lo estábamos haciendo, pero hoy le queremos dar un poquito más de power. Así que, resumiendo, somos una empresa de media y larga distancia con mucho conocimiento en la logística y el traslado de personas y cajas. Buenísimo. Sí, porque mucha gente piensa que hacen viajes de acá para allá nada más y, bueno, está bueno ponerlo en contexto, ¿no? Contarle un poquito del tamaño y la trayectoria. Bueno, el grupo de Ruder es partner de Process Technology ya hace más de 10 años, los venimos acompañando básicamente creo que desde comenzaron con SAP. Y bueno, quería que nos cuentes un poquito cómo están gestionando la empresa, el grupo, previo a la conversión, ¿no? Para tener un contexto. Bien. Bueno, teníamos una versión de SAP que, como bien decís, o dijiste, lo hicimos con ustedes, fue una implementación ya hace casi 10 años. Y bueno, nos venía quedando un poco chica, tanto en la base de datos que teníamos y en la infraestructura, como bien veo ahí muchos zetas. Y estábamos quedando, bueno, en la base de datos puntualmente, nos estábamos quedando sin soporte. La compañía empezó a crecer mucho en los últimos años y necesitábamos una renovación. Entonces ahí fue donde nos planteamos esta problemática, Process siempre con nosotros sentado en la mesa para la decisión y acompañándonos. Y ahí fue donde dijimos qué es lo que tenemos en el mercado para poner. Y bueno, siguiendo a HANA decidimos ir a S/4HANA, que entendíamos era una evolución que acompañaba a ese crecimiento que tuvo la compañía en los últimos años. Claro, o sea, tenían bastantes complicaciones para mantenerse al día con el sistema, básicamente era una de las claves. Sí,
Sí, teníamos, bueno, la performance ya no acompañaba, o sea, era una compañía que tenía la mitad de empleados y ya empezaba a andar lento en algunos reportes, las estrategias de liberación que teníamos en algunas compras ya habían quedado muy limitadas, no teníamos ninguna posibilidad de usar aplicaciones mobile por la versión que teníamos. Lo mejor que teníamos era el portal, que bueno, era bueno hace 10 años y hoy ya el usuario se vuelve un poquito más demandante. Así que nada, digamos, había que ir a una versión que, bueno, básicamente nos diera la posibilidad de tener mejor analítica, mejor procesos y más herramientas digitales. Buenísimo. ¿Y en qué consistió el proyecto? Porque no fue solo una conversión, tuvieron varias cosas. Sí. Ahí. Ahí fueron casi 3 proyectos en uno los que estuvimos, porque nosotros teníamos todo el data center como muchas compañías lo tienen hoy todavía, en un data center propio. Y ahí la decisión que tomamos fue llevemos toda la nube, busquemos alguna nube que sea, digamos, que esté certificada por SAP y cambiemos la base de datos y hagamos un upgrade. Con lo cual, la decisión fue el año pasado, más o menos, recuerdo fue en marzo, abril, donde dijimos de migrar para este año. Y, digamos, básicamente lo primero fue buscar el hardware, que en este caso fue nube, decidir qué versión de S4HANA y empezar a trabajar en todo lo que tenía que ver con las pruebas. Después apareció un issue que en un rato voy a contar un poquito más, por eso digo que fueron 3 proyectos, no 2. Ahí está, migración. Ahí tenemos el... Hablar un poquitito de los desafíos del proyecto, que si bien, como vos decís, arrancó la decisión en marzo o abril del año pasado, bueno, tuvimos unos cuantos desafíos ahí en el medio que pudimos, por suerte, llevar adelante, ¿no? Sacarlos adelante. Claro. O sea, el año pasado trabajamos de una manera tradicional, como se trabajaba antes de la pandemia, nos juntábamos en la oficina, o íbamos a la oficina de Proces, hacíamos alguna call de vez en cuando. El proyecto venía avanzando muy bien, con las pruebas de interfaces y digamos, todas las pruebas que tenían que ver con la cloud nueva que habíamos contratado. Pero recuerdo que en diciembre nos apareció un issue por la versión que teníamos de SAP, tenemos una versión muy vieja de SAP, nos apareció un issue en un módulo que nos pinchaba, o sea, nos cortaba la conversión. La conversión llegaba hasta un determinado porcentaje y pinchaba. Después Germán lo va a contar un poquito más, pero digamos, nos colgaba la tarea de conversión, que era lo que necesitábamos nosotros para hacer la migración. Ahí tuvimos una crisis, porque eso podía mover la fecha que teníamos nativa de migración. Por suerte ahí contamos con el soporte de SAP, que nos puso a disposición un equipo de Customer Care, que nos dio mucho soporte, el equipo de Process extraordinario. Y a pesar de eso, que terminó desembocando en un tercer proyecto, que básicamente fue instalar un Engage Package en la versión que teníamos previa de SAP, que generalmente es un proyecto de por sí. Nosotros lo sumamos a este proyecto que ya teníamos, que era recontra ambicioso. Y bueno, nada, lo sacamos adelante, nos agarró la pandemia en marzo. La verdad es que ahí ni siquiera nos planteamos mover la fecha, dijimos, estamos en pandemia, sigamos en el esquema remoto. En nuestro caso, nuestro rubro fue bastante castigado con el tema de la pandemia, entonces nos permitió contar con una ventana que quizás en una época normal no hubiésemos podido, así que eso fue positivo. Pero toda la parte que tuvo que ver con las pruebas ya a partir de marzo, la pudimos hacer en esquema remoto. O sea, al haber hecho esto en la nube incluso, nos permitió esa ventaja. Claro, no había necesidad siquiera de ir al data center porque el data center estaba en la nube, así que... Tal cual. Ahí el equipo de Process se conectaba a la nube que contratamos y nosotros dábamos soporte, copiábamos los archivos, el firewall también estaba en la nube, con lo cual fue todo en esquema remoto y yo creo, esto es una opinión personal que trasciende a este caso de éxito, creo que el esquema remoto ayudó un montonazo en lo que tiene que ver con la comunicación y en este proyecto se puede mencionar como un caso de éxito también de eso. Buenísimo. Algo también importante es que, bueno, el equipo interno de Flecha Bus no tuvo grandes requerimientos, ¿no? O sea,
fue algo que pudimos llevar bien ágilmente, digamos. Sí, requerimientos siempre hubieron, porque como dijimos, el usuario es demandante, pero ahí lo que cabe destacar es que la migración fue casi transparente para el usuario. Apagamos SAP un viernes a la noche, o un viernes a la tarde creo que fue, y lo prendimos un lunes, que incluso adelantamos, porque habíamos planificado 72 horas, y lo terminamos haciendo en 48. Arrancamos el lunes, que era un feriado, y para el usuario fue transparente. Aparecieron 3 o 4 issues, pero la verdad es que esta es la segunda migración que hago de SAP, lo hice en mi anterior trabajo, y esta fue impecable. Esta fue realmente... Siempre estas migraciones son complejas para los gerentes de sistemas porque generan mucho estrés, pero en este caso, la verdad es que fue un muy buen trabajo de todos. ¿Y qué mejoras ahora que ya hace unos meses que están, si bien no están operando al 100% por las restricciones sanitarias que tenemos hoy, la operación está bastante reducida? Me imagino que pudieron encontrar algunas mejoras ya desde el vamos. Sí. Son básicamente 3 las que más destacaron. Una tiene que ver con la analítica. El hecho de que la base de datos corra en HANA nos da mucho mejor tiempo de respuesta para cualquier análisis de datos o extracción de datos que queramos hacer. La performance del cliente, o sea, los usuarios de administración, compras, contabilidad, que son los más heavy user de la plataforma, lo primero que notaron fue la velocidad en el sistema, cambió. Como dije hace un rato, teníamos una base de datos muy vieja y un hardware muy viejo, y haber pasado a la nube fue lo primero que se vio. Y lo tercero tiene que ver con la digitalización del proceso de compra. Empezamos a implementar Fiori con estrategias de liberación, y eso la verdad es que nos resuelve, en una empresa como la nuestra, que compra muchos repuestos, que tiene 1.200 micros, imagínense, la estrategia de liberación de compra para nosotros es muy importante, y fue una herramienta que nos sirvió mucho en ese aspecto. Buenísimo. Bueno, ahora unas preguntitas tenemos más para promocionarnos, ¿no? ¿Por qué hacer el movimiento a S4 con Process Technologies? Ahí les contamos un poquitito a los que nos están viendo y escuchando, es que tenemos un equipo con dedicación exclusiva al proyecto y que realizó todas las capacitaciones y certificaciones de SAP para poder dar este tipo de servicios. SAP requiere algunas certificaciones puntuales para este tipo de tareas, y bueno, el equipo de la Process Conversion Factory, como nosotros lo llamamos, pasó todas estas capacitaciones y certificaciones y puede dar de manera confiable el servicio, ¿no? Como está probado, se puede dar la realización del proyecto de manera remota totalmente, porque bueno, claramente fue así el final del proyecto, y podría haber sido totalmente de esta manera. Tenemos el mismo equipo. La verdad es que la calidad humana del equipo es importante, y se conforma un equipo conjunto con la empresa del cliente, en este caso con el grupo de Ruder. El equipo de proyecto era un solo equipo, no era un equipo de Process Technologies y un equipo de Ruder. Eso es destacable en general. Tenemos varias implementaciones ya encima de SAP S/4HANA, incluyendo la conversión, con lo cual avala un poquito la experiencia de la empresa, ¿no? para hacer esto. Y más allá de esto que tuvimos, del proyecto que hicimos con ustedes, Process calificó una metodología de conversión con SAP, que si se cumplen ciertos parámetros y requisitos, se puede llegar a tener un alcance fijo, un tiempo acotado y una inversión ya bien acotada, para hacer el tema de conversión, ¿no es cierto? Así que bueno, esto es un poquito lo que queríamos presentar. Te agradezco muchísimo, Germán,
ahora vamos a sumar también a nuestro Germán del equipo de la Factory para ver si tiene algún tipo de consultas las personas que están acá escuchando y, bueno, y quedamos 100% a disposición por cualquier necesidad que podamos ayudarlos. Nuevamente, Germán, te agradezco muchísimo el tiempo y la dedicación en el proyecto, la verdad. No, gracias. Gracias por la invitación, siempre está bueno el reconocimiento a un buen trabajo. Excelente. Oscar, si querés... Tengo una serie de preguntas, si les parece. No sé a quién le corresponde, pero bueno, vamos a tirarlo, digamos, al aire y como un chiste técnico, al éter, y cada uno lo agarra y lo contesta, digamos, ¿no? El impacto del negocio. Preguntan prácticamente cuál fue el impacto en el negocio, no el impacto técnico que se escuchó de Germán. ¿Cuál es el impacto puntualmente del negocio que se logró? Hoy es difícil de medir porque no tenemos la operación restablecida al 100%. Pero sí, ya hoy estamos haciendo desarrollos y automatización de tareas que te puedo asegurar que nos puede traer un impacto positivo tanto en la digitalización de la tarea como en la eficiencia en algunas áreas más administrativas. O sea, lo que mejora es la eficiencia operativa. Apuntan al proceso y la eficiencia operativa. Totalmente. El ejemplo de la liberación de las compras, para nosotros era un problema. Se hacía a través de un correo o alguien que por ahí no tenía SAP instalado y se le complicaba. Ahora desde un celular, el director de la compañía libera las compras o las zonas de compra que son anuales o los repuestos que demandan una decisión quizás un poco más elevada. Una decisión que antes por ahí nos tomaba 10, 15 días, hoy es en el momento. Es un ejemplo concreto, si querés, de eficiencia que podemos medir hoy. El otro, Iván pregunta, ¿cuál es el nivel de impacto del analytics que mencionaste? Mencionaste que hay una parte analítica nueva, yo por lo menos que te seguí. ¿Cuál es el nivel de... Creo entenderlo. Te doy un complemento porque las preguntas parece puntuales, ¿no? No, está bien, se entiende. Porque acordate que ayer se desarrolló mucho todo lo que es el Data Warehouse, el BW claro. En la nube. Entonces, ¿cuál es el impacto real del Analytics? Bueno, nosotros teníamos una base de datos muy, muy vieja y el Data Warehouse siempre estaba desfasado 24 o 48 horas. Los ETL no tenían los tiempos de respuesta que hay hoy, digamos. Y HANA, versus la base de datos que teníamos antes, te permite hacer análisis en línea, o sea, en el momento, sin tener que esperar que termine de correr ese ETL. Y si tuviésemos un ETL, que hoy usamos muy poco, porque vamos en línea, corre mucho más rápido. Entonces hoy te haces la información casi en tiempo real, cosa que para nosotros es súper valioso. Ok. ¿Puedes mencionar nuevamente los tiempos, pero completos, no solamente de la migración, sino la previa, cuánto llevó a prepararlo? Digo porque se están dando las mismas preguntas que se dieron en los casos anteriores. No sé si pudiste escuchar la anterior, que hablaban de 5.000 tareas, de una previa de prepararlo, de coordinarlo. Si lo puedes desarrollar en términos de la previa, la planificación y el durante, ¿no? En el caso de ustedes no afectó tanto porque no hay una operatoria 100%, con lo cual esa parte, digamos, ayudó bastante a hacer esta migración, ¿no? Pero si lo puedes dividir en fases, en los tiempos más o menos que le llevó este proceso. El proyecto inició, recuerdo, mayo de 2019. Vamos a ir un mes atrás quizás, que fue el mes que le dedicamos a la selección del proveedor cloud para que corra el servicio. Durante todo 2019 fue más que nada un relevamiento funcional y muchas pruebas del equipo de Process. En enero empezamos a hacer las pruebas ya en el servidor, digamos, destino de la cloud y todo lo que tuviera que ver con conversiones. Ahí nos apareció el issue que tuvimos que abordar y resolver entre enero y febrero. En marzo ya estábamos listos para migrar, buscamos la fecha y bueno, básicamente ahí fue buscar una fecha que nos diera esa ventana de 72 horas. Y habían pocas fechas. Semana Santa no lo podíamos hacer porque no lo fue, pero era nuestra temporada de viajes. Claro. Semana Santa no lo podíamos hacer. Así que creo que lo teníamos haciendo en junio. No sé si fue en junio, ¿no, Germán? ¿Lo hicimos? Sí. Sí, el primer fin de semana, sí.
buscamos ahí un fin de semana largo y lo terminamos haciendo en junio. A todo el equipo, ¿cuáles son las principales barreras que encontraron? Digamos, y después tengo una pregunta personal porque, digamos, se habló esta mañana del impulso de la alta dirección para hacer esto, ¿no? A veces la gerencia de sistema lidera un proyecto, si no está acompañado con la alta dirección, es como que no está el compromiso organizacional completo. Pero la primera pregunta es, ¿cuáles son las principales barreras que obtuvieron en el durante, ¿no? En el hacer. No sé, ahí, Germán, ¿o crees que lo diga yo desde el negocio? De lo Mira, te voy a comentar un par de situaciones del proyecto porque, bueno, son comunes a todos y hay que tenerlo en cuenta. Obviamente, como decía Germán, una de las primeras barreras a pasar es elegir el proveedor, en este caso del cloud que se eligió, porque también tiene una gestión, ¿no? Tiene una gestión y tiene que cumplir determinados requisitos. Tiene que tener disponibilidad de recursos para lo que el proyecto necesitaba y después para la operatoria. Ese por ahí fue el primer escaloncito que había que pasar. Si bien el issue que comentaba Germán, justamente era un issue, no lo esperábamos, bueno, se pudo resolver. Eso fue una etapa de análisis e investigación, no solamente del equipo de proyecto y el equipo de Flecha, sino de SAP mismo. Y después al equipo de soporte de SAP que nos da una mano importante, ¿no? Exactamente, sí, siempre estuvieron al pie del cañón para resolver ese issue. Y obviamente después por ahí la última parte que quedaba en cuanto a ver cuándo era que podíamos salir en vivo con una ventana, teniendo en cuenta esas tres partes del proyecto, que es la ventana contempló en una ventana la migración a ese cloud, en el medio esa actualización que era necesaria para resolver ese issue y la conversión misma. Por lo cual el último escaloncito que nos faltaba era definir esa ventana y justamente que los tiempos sean acordes a lo que Flecha necesitaba. Que si bien al día de hoy ya sabemos que pasamos por una cuarentena de mucho tiempo, en esos momentos no se sabía si la semana siguiente, si 15 días después, si un mes después. Entonces teníamos que ser lo más rápidos y justo posibles, porque esperábamos que el negocio se reactive. Está bien, al día de hoy no, pero bueno, era lo que esperábamos y apuntamos a trabajar en eso. De hecho, ahí sumo algo a lo que comentaba Germán. En marzo, una de las opciones que habíamos pensado es hacer la migración y después la conversión, separar el proyecto en dos. Porque no sabíamos si íbamos a tener un fin de semana, digamos, viable para hacer las tres cosas juntas. Y eso fue una decisión que necesitó coraje, si querés, de todas las partes, donde dijimos, hagámoslo, hagamos todo juntos. Bueno, es de esa parte, Germán, particularmente, ¿cómo fue la construcción de esa decisión? Porque en esto hay muchas empresas que estaban todo esperando en marzo, abril, ya en junio bajaron los brazos, julio bajaron los brazos, como decir, pará, esta cuarentena no es cuarentena, es un año entera, digamos. Básicamente, esto de postergarlo, porque no, ya vamos a volver a la normalidad, vamos a volver a la normalidad. Eso pasó en muchas empresas de la industria, otras decidieron hacer el cambio tomémoslo en un balance de riesgo y seguridad, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, cómo fue lo que se pueda contar, ¿no? Esa decisión de decir, bueno, vamos para adelante. ¿Cómo participó la empresa en sí? Fue en conjunto, fue junto con Proces, y en esa decisión también participó nuestro director de finanzas, o mejor dicho, nuestro director de control de gestión, que es el que más conoce el negocio. Y estábamos en abril, ya la cuarentena estaba, bueno, en su momento quizás más duro, y la decisión era, ¿lo hacemos en dos partes o lo hacemos en tres? Miramos el calendario, y la verdad es que desde una mirada conservadora, que generalmente se me podría dar a mí por hacerlo más controlado, era hacerlo en dos, pero digamos la ventana de 72 horas que se nos había
dado, digamos, después pasada la Semana Santa, la vimos en junio. Vimos que era un fin de semana que nos daba como para hacer más pruebas en ese periodo que nos quedaba y estar seguros de que eso iba a salir bien. Además, ahí también lo que hicimos con Process fue dejar un rollback inmediato, es decir, el lunes, si llegaba a haber un problema, el rollback era apagar el nuevo y prender el viejo server. Entonces, teníamos esa tranquilidad. Con lo cual era básicamente probar y ver qué pasaba. Claro. Y ese probar y ver qué pasaba terminó siendo un proyecto positivo. Claro, el riesgo que había de impacto operativo era por la operación que no estaba 100% activa, y el rollback lo podías ver. ¿Qué cantidad de teras estamos hablando? ¿Cantidad de gigas estamos hablando? 1 tera 5, tera 7 creo que era. O sea, llegaron sí. Perdón, Germán. No te... era contenido. De las 72 horas, casi la mitad era la migración a la nube. No sé si ahí Germán la tiene más claro, pero lo que nos llevó más tiempo fue migrar por vínculo a la nube la información. Después el tiempo natural de la conversión, pero el haber tenido que llevar toda la nube y después meter el Engage Package es lo que llevó más tiempo. Claro. Ok. Sí, estábamos hablando de 2 teras. Había otros casos que había 14, 15 teras, creo que lo explicaron ayer, donde había que programarlo de diferente manera porque es, digamos, el costo de la transferencia y el backup o la contingencia, preparar la contingencia iba a ser diferente. Genial. Bueno, muchachos, no tengo más... Bueno, ahí disculpame, me acabo de acordar algo que hicimos para bajar aún el tiempo, que tiene que ver con el log shipping que hicimos, Germán. ¿Te acordás que ahí bajamos el tiempo de la copia a la nube? Exactamente, sí, te iba a decir eso. Eso contalo vos si querés, que fue el laburo más técnico. Bueno, lo mismo, o sea, siempre obviamente se hace una estrategia, no todos los casos son iguales, no todos los proyectos son iguales y hay que hacer una estrategia acorde a lo que se necesita. En este caso, nuestra visión era tratar de reducir los tiempos los más posibles, porque es no saber qué va a pasar, para nosotros iba a tener que ser reducir los tiempos. Terminamos haciendo en la migración inicial a la nube un log shipping de la base actual, la cual estuvo corriendo la semana anterior al Go Live. En un momento se cerró el sistema para empezar a trabajar, que fue el viernes que decía Germán. Pero bueno, lo que sí consumió de tiempo, que es por ahí muy difícil era muy difícil en ese momento de seguir reduciendo, eran todos los tiempos automáticos. Si bien se hizo de los recursos que teníamos disponibles, se los ajustó, que eran más hasta de los que necesitamos, se ajustó y se lo hizo lo más performante posible, hay tiempos automáticos de proceso, desde el upgrade hasta la conversión misma, que bueno, tardan lo que tienen que tardar. Y bueno, se trabajó mucho para reducir esos tiempos hasta que se llegó a un punto de que eran muy buenos tiempos, fueron muy buenos tiempos, pero bueno, con el log shipping reducimos la parte de migración, pero quedaron después los tiempos propios de los procesos automáticos de la conversión. Genial, muchas gracias. Bueno, Adrián, Germán, con ese al final Germanes, muchas gracias por presentar el caso y bueno, nos seguimos viendo en las redes o bien en un próximo encuentro. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a ustedes. Hasta luego.